Buenos días, mi nombre es María Soledad Arcucci, yo soy pediatra gastroenteróloga del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez y también del Hospital Italiano de Buenos Aires y me invitaron a participar de este ciclo de charlas para dar la clase de alergia a la proteína de leche de vaca, así que vamos a estar hablando un ratito de... Bueno, para comenzar entonces vamos a hablar primero de lo que son las reacciones adversas a los alimentos, es decir, una reacción anormal provocada por la ingesta de un alimento que las vamos a clasificar en intolerancias, alergias y reacciones tóxicas. Específicamente en esta clase vamos a hablar de la alergia a la proteína de la leche de vaca. La alergia o hipersensibilidad a alimentos es una reacción inmunológica, es decir, es una reacción adversa en donde participa el sistema inmunitario. Y este se produce tras la exposición a un alimento que normalmente es bien tolerado por sujetos sanos, ¿sí? Y el sistema inmune se va a activar, y ahora vamos a reforzar este concepto, contra una proteína de ese alimento que ingirió el sujeto. En cambio, la intolerancia es una reacción adversa a un alimento, pero que no está mediada por un mecanismo inmunológico, sino que depende de los factores fisiológicos del huésped, como por ejemplo, el déficit de lactasa, que es la enzima que degrada la lactosa, va a producir la intolerancia a la lactosa, ¿sí? Similar a la galactosemia u otras enfermedades como el Fabry. Y finalmente, en las reacciones tóxicas se van a producir contra una toxina, ¿sí? La podemos ver en infecciones, como por ejemplo infecciones bacterianas, como el estafilococo o la salmonela, también en la ingesta de hongos como la manita faloides, pero también ante la ingesta de ciertos tóxicos que se van a encontrar en los alimentos, como de toxinas, como reacciones a la histamina, a la cafeína o a la vitamina. Entonces, para reforzar el concepto, nosotros vamos a hablar de alergia a la proteína de la leche de vaca, en donde, como decíamos, reacciona el sistema inmunológico, que reacciona solo contra epítopes de las proteínas de los alimentos, en este caso de la proteína de la leche de vaca. ¿Y por qué se produce generalmente en los periodos de lactancia? Porque la leche es el primer antígeno que el lactante recibe en cantidades importantes, ¿sí? Distinta es la intolerancia a la lactosa. Decíamos entonces, es una reacción adversa, pero no de tipo alergia, sino que es una intolerancia a la lactosa. La lactosa, ¿sí?, es un componente muy importante de la leche materna, es el principal hidrato de carbono y es fuente de energía de los lácteos de la mayoría de los mamíferos, ¿sí? Tengamos en cuenta que la lactosa, que está formada por glucosa y galactosa, cumple una función muy importante en la leche, ¿sí?, tanto en la leche materna como en las leches de fórmulas que van a recibir los lactantes en los primeros meses de vida, y no es bueno restringirla. ¿Qué funciones tiene importantes? Bueno, decíamos entonces, es la principal fuente de energía porque es el principal hidrato de carbono, pero además tanto la glucosa como la galactosa participan en la formación de macromoléculas que van a participar en el neurodesarrollo, ¿sí?, tanto en los galactocerebrósidos como en los galactomananos. También modula la flora bacteriana intestinal, así que también va a participar de la microbiota, ¿sí?, de los recién nacidos, ya que forma parte de los oligosacáridos de la leche materna, que se van a encontrar en la leche materna y que también algunas fórmulas hoy en día los están incorporando, ¿sí? También participa en la hidratación del lactante, ya que al incorporar la glucosa que contiene la lactosa, también ingresa sodio y agua a través del intestino, y también está involucrada en la absorción de calcio, ¿sí? Por lo tanto, la lactosa es un componente importante de la leche materna o de las leches de fórmula que incorporan los lactantes, y no es bueno restringirla. Y tengamos en cuenta que la intolerancia a la lactosa, ¿sí?, es muy poco frecuente en los primeros meses de vida, ya que, como decíamos antes, la lactasa es una enzima que se encuentra en niveles máximos al nacimiento y que sí puede ir disminuyendo a lo largo de la vida, y solo en los adultos un 35% contienen lactasa. Esto va a depender un poco de la geografía, no es lo mismo países donde se consumen muchos lácteos, en donde la lactasa va a seguir funcionando, ¿sí?, como en los países nórdicos, donde el 90% de los adultos tienen lactasa funcionante, que en los países asiáticos, donde prácticamente después del periodo de lactancia no se consumen lácteos y solo un 10% lo van a tener. Pero tengan en cuenta que es extremadamente infrecuente
el déficit de lactasa primaria congénita, que es la que se expresa en los primeros meses de vida, y por ende es muy poco recomendable suspenderla en los primeros meses de vida, y sí, si el paciente tiene síntomas gastrointestinales, o ahora vamos a hablar de los síntomas que suelen producir la alergia a la proteína de leche de vaca, pensar más en esta entidad y no en la intolerancia a la lactosa. Bueno, un poco para hablar cómo está compuesta la leche, para entender bien por qué se produce este tipo de alergias, tengamos en cuenta que más o menos 100 mililitros de leche tienen 3 gramos de proteínas, la leche tiene más o menos 25 proteínas, pero solo algunas de ellas tienen potencial alergénico, ¿sí? Entonces, de lo que es la leche, las proteínas representan el 3 a 4% y vamos a tener que están formadas por 80% de caseína, ¿sí? Esto es menos que leches de otros animales, y un 20% de proteínas del suero, ¿sí? Dentro de las proteínas del suero tenemos la alfa-lactoglobulina y la beta-lactoglobulina, que esta no está presente en la leche materna, ¿sí? Y otra cosa importante es que la caseína es resistente a altas temperaturas, ¿sí? Vamos a ver que se mantiene intacta. Entonces, vamos a ver que las alergias a las caseínas generalmente son un poquito más graves y suelen ser refractarias porque al calentar la leche no podemos modificar su estructura, entonces siguen siendo alergénicos, entonces son pacientes que persisten un poco más con la alergia en el tiempo. ¿Mm? Un poco entonces para hablar de epidemiología, no existen estudios de prevalencia en la Argentina. En la última publicación de la Sociedad Argentina de Pediatría habla de una prevalencia estimada de entre el 1,5 al 7,5%. Esto es un valor bastante amplio y está relacionado con el autorreporte, ¿sí? Muchas familias a veces no hacen el diagnóstico adecuado, persisten con la dieta mucho tiempo y en realidad no son alergias a la proteína de leche de vaca. En cuanto a la incidencia de alergia a la proteína de leche de vaca relacionada a pacientes que solo consumen pecho materno, es decir, pecho materno exclusivo, fíjense que es mucho menor, es del 0,5% y suelen tener presentaciones leves a moderadas. Y esto está relacionado con que la concentración de proteína de leche de vaca en la leche materna, en la leche humana, es 100.000 veces menor que la leche de vaca. Entonces suelen ser pacientes que suelen tener presentaciones leves como proctocolitis y que son las que más rápidamente resuelven. ¿Mm? Los valores, fíjense, en Europa, en donde acá también les muestro un artículo de epidemiología, también son bastante amplios, generalmente valores similares a los nuestros, del 1%, pero como les decía antes, el autorreporte mucho más alto del 17%. Los valores de prevalencia, y sobre todo asociado a factores culturales, van a depender de las distintas regiones geográficas, de cuáles son los alimentos causales, del tipo de cocción, grupos étnicos y cuándo se llevó a cabo el estudio. ¿Mm? Acá les muestro un artículo publicado en cuanto a un estudio epidemiológico en la Argentina. Este es un estudio que se hizo en el Hospital Italiano, una cohorte retrospectiva. Se midió la prevalencia, la alergia a la proteína de leche de vaca, pero también cómo fue variando en los años, ¿sí? Desde 2004 al 2014. Y fíjense cómo esto fue aumentando a lo largo del tiempo, ¿sí? De un 0,4% a un 1,2%, es decir, prácticamente triplicó los valores, ¿sí? Y tengamos en cuenta que la leche no es el único alimento que puede producir alergia, como decíamos, es el más frecuente en los primeros meses de vida, donde es el único antígeno que se expone el bebé, pero en la medida que van creciendo, o también incluso por leche materna, pueden recibir otros epítopes antigénicos que pueden desarrollar alergia, como son el huevo, la soja, el trigo, el maní, los frutos secos, pescado y mariscos, que se llaman los grandes 8, que son los principales alimentos que producen reacciones alérgenicas. Tengamos en cuenta que los primeros 4, leche, huevo, soja y trigo, son los más frecuentes en pediatría y son los que suelen resolver más rápidamente, mientras que los últimos, maní, frutos secos, pescados y mariscos, son más frecuentes en la adultez porque son alergias que tienden a persistir en el tiempo. Bueno, ¿por qué se produce la alergia a la proteína de leche de vaca? Existe lo que se llama la hipótesis de la higiene, ¿sí? Dentro de lo que son las enfermedades justamente en donde participa el mecanismo inmunológico, son enfermedades que hubo un gran auge en las últimas décadas, y esto está relacionado justamente con esta hipótesis, ¿sí? Tener en cuenta, digamos, no solo el factor genético, en donde hay cierto antecedente familiar, sobre todo el fenotipo materno que va a participar en el desarrollo de la alergia, pero también factores ambientales que hoy en día son más frecuentes, como por ejemplo el aumento de las cesáreas,
o niños prematuros que permanecen mucho tiempo en la NEO y eso altera la microbiota intestinal, lo mismo si reciben antibiótico-terapia temprana, la lactancia corta de menos de 3 meses y el inicio precoz de la fórmula. Esto va a alterar la microbiota que tenga el paciente y va a generar un estado a favor de la alergia, en cambio no va a generar un mecanismo adaptativo en donde se genera tolerancia a ese tipo de proteínas de leche de vaca. ¿Mm? ¿Cómo vamos a clasificar a la alergia a la proteína de leche de vaca? Entonces, de acuerdo al mecanismo inmunológico asociado, vamos a tener las alergias a la leche de vaca IgE mediadas, que son las menos frecuentes y son las que van a requerir ya un enfoque multidisciplinario en donde va a participar el pediatra, pero también el gastroenterólogo, el alergista, a veces el dermatólogo, el neumonólogo, el nutricionista. El paciente va a tener una reacción inmediata que puede comprometer la vida cuando se presenta en forma de anafilaxia, pero también puede tener urticaria, puede tener vómitos inmediatos o angioedema. Es una hipersensibilidad de tipo 1 y el compromiso es multisistémico. En cambio, las que vamos a ver más frecuentemente en el consultorio de pediatría y que generalmente son más leves, son las no IgE mediadas, que son reacciones tardías, en donde está involucrada una hipersensibilidad de tipo 4 y los síntomas van a ser más bien focalizados a nivel gastrointestinal o cutáneo. Y como siempre existen los grises, participando mecanismos mixtos, tanto IgE como no IgE mediadas, las esofagitis eosinofílicas y algunas dermatitis atópicas. Entonces, en base al mecanismo inmunológico involucrado, vamos a ver que el espectro clínico es bastante amplio. Dentro de las IgE mediadas nombrábamos entonces al síndrome de alergia oral, que es esas reacciones de edema, prurito, hormigueo que se produce al contacto. Son pacientes que dicen, consumió, le puse una gota de leche sobre el labio y se brotó todo alrededor, o le cayó una gota de leche sobre el brazo y se brotó todo. La anafilaxia, en donde ya hay un compromiso multisistémico con hipotensión, síntomas respiratorios, síntomas cutáneos, que es el más grave y el que puede comprometer la vida del paciente. Urticaria, como la fotito del bebito que vemos acá, asma con compromiso respiratorio o vómitos que decíamos, vómitos inmediatos, o sea, consume la leche y empieza a vomitar inmediatamente. Los mixtos, decíamos entonces, según el compromiso en el tracto gastrointestinal, la esofagitis, gastritis, gastroenteritis eosinofílica o las dermatitis atópicas severas refractarias al tratamiento habitual, y las no IgE mediadas, dentro de que son las más frecuentes que vamos a ver en el consultorio, en las cuales tenemos la enterocolitis, inducida por la proteína de la dieta, la enteropatía y la proctocolitis, que es la más frecuente y que suelen ser los papás que nos consultan con este tipo de pañal, en donde vemos materia fecal con moco a veces y estas estrías. Vamos a hablar entonces principalmente de estas, que son más de manejo del pediatra, con apoyo del gastroenterólogo, en donde decíamos entonces las más frecuentes son la proctocolitis, inducida por la proteína de leche de vaca, y la enteropatía producida por la proteína de leche de vaca. Entonces, ¿qué características tiene la proctocolitis? El compromiso es del colon, es de la última porción del recto, ¿sí? Entonces, ¿cómo nos va a manifestar esa mamá o ese papá preocupado? Porque van a ver sangre roja fresca en la materia fecal de su lactante, que por lo demás se encuentra sano, o sea, es un bebé que crece bien, que tiene un desarrollo neuromadurativo acorde, que no está irritable, está sano, se lo ve bien, ¿sí? Y puede ser que se alimente con lactancia materna o con fórmula. Suelen ser, decíamos entonces, bebés que crecen bien, que no tienen afectación del estado general. Le vamos a hacer un estudio de materia fecal, después lo vamos a hablar en el diagnóstico, va a tener estudios negativos, y vamos a retirar la proteína de la leche de vaca, ya sea de la mamá si le da pecho o de la fórmula, y vamos a ver que desaparecen los síntomas, y cuando le vamos a hacer la prueba de provocación van a reaparecer. En cambio, la enteropatía, inducida por la proteína de leche de vaca, ya son pacientes con un poco más de compromiso del estado general, ¿sí? Ya sea generalmente diarreas, que suelen ser crónicas, que pueden estar o no asociadas a alteración en el crecimiento, pero sí pueden ser pacientes que los papás nos dicen que lo ponen al pecho o le dan la mamadera y el niño lo rechaza, puede tener vómitos, y lo mismo, vamos a retirar la proteína de leche de vaca, el paciente va a mejorar y cuando la reintroducimos van a reaparecer los síntomas. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Va a ser importante.
la historia clínica, que de acuerdo a la sintomatología que nos refieran los padres, nos va a permitir diferenciar si es una IgE mediada o, bueno, sospechar que puede ser una IgE mediada o no mediada, y como siempre es muy importante el examen físico, la medición del peso y de la talla, y qué tipo de alimentación lleva a cabo el niño o su madre, de acuerdo a cómo se alimenta. Una vez que sospechemos qué tipo de alergia es, vamos a hacer distintos test diagnósticos. En el caso de las no IgE mediadas, que son la mayoría, lo que vamos a hacer es, como decíamos recién, vamos a retirar la proteína de leche de vaca y luego vamos a hacer el test de provocación. Y en las en las IgE mediadas existen test diagnósticos específicos que son el prick test, que ahora vamos a hablar, y las IgE específicas. Estas recién se pueden pedir a partir de cercano al año o al año y medio de vida, las hace el alergista, son específicas, ¿sí? Pero más chiquititos suelen tener falsos positivos y no se recomienda realizar. Bueno, como decíamos recién, nos vamos a centrar en las no IgE mediadas, que son las más frecuentes que vamos a ver en el consultorio pediátrico, y cómo debemos hacer el diagnóstico de estas, ¿sí? Entonces, si el paciente se alimenta con pecho materno exclusivo y nosotros por clínica tenemos sospecha de alergia alimentaria, decíamos es un bebé sano que la mamá nos consulta porque en la última semana presentó estrías de sangre en la materia fecal con estudios infectológicos negativos, a esa mamá le vamos a indicar que haga una dieta libre de proteína de leche de vaca por 2 semanas. Si el paciente mejora, le vamos a decir que al mes reintroduzca a esa mamá la proteína de leche de vaca en su alimentación. Si no vuelven a aparecer los síntomas, entonces descartamos que sea una alergia a la proteína de leche de vaca y le decimos a la mamá que continúe consumiendo leche. En cambio, si en el bebé reaparecen los síntomas, confirmamos el diagnóstico y la mamá debe continuar con la dieta de supresión de la proteína de leche de vaca. En cambio, si nosotros le indicamos al paciente que por 2 semanas haga la dieta y no mejoró, debemos en este caso ya sí derivar al gastroenterólogo para evaluar otras causas o ver qué está pasando, ya sea que transgrede o que hay otros alérgenos involucrados. En cambio, si el bebé se alimenta con fórmula, cuando sospechamos alergia de proteína de leche de vaca, lo que debemos hacer es darle una fórmula en donde la proteína venga hidrolizada, ¿sí? En las formas leves o moderadas, después vamos a hablar de este tipo de fórmulas, lo que le vamos a dar es un hidrolizado extenso por 2 semanas, vamos a ver si mejora, y en ese caso vamos a volver a darle una fórmula con proteína entera. Si reaparecen los síntomas, confirmamos el diagnóstico, y si no reaparecen, vamos a descartar. En cambio, si le damos el hidrolizado extenso por 2 semanas y el paciente no mejora, o si en su presentación tenía una forma grave, vamos a derivar al gastroenterólogo y le vamos a dar una fórmula con aminoácidos. Bien, decíamos entonces, el paciente que sospechamos alergia a la proteína de leche de vaca, le dimos 2 a 4 semanas de dieta, mejoró y queremos confirmar o descartar si es una alergia a la proteína de leche de vaca, y vamos a hacer lo que se llama el test de provocación, o sea, lo vamos a volver a enfrentar a la proteína de leche de vaca. ¿Cómo lo vamos a hacer? Si el niño se alimenta con leche de fórmula, le vamos a decir que cada día incorpore una medida de fórmula con leche, con la proteína intacta, ¿sí? Y que vaya aumentando progresivamente a lo largo del día. En cambio, si se alimenta solo con pecho materno, lo mismo le vamos a decir a la mamá que haga que introduzca de a una toma por vez y vaya aumentando progresivamente la ingesta de proteína de leche. Y si el bebé ya está con alimentación complementaria, le sugerimos que esos días no incorpore nuevos alimentos a la dieta. Entonces, para que quede claro, el diagnóstico en las alergias a la proteína de leche de vaca no IgE mediada es a través de la exclusión de la proteína de la leche de vaca, ya sea a través del pecho materno o a través de la fórmula, y la reintroducción con reaparición de síntomas a las 4 semanas. Si los síntomas reaparecen, se confirma el diagnóstico. Si los síntomas no reaparecen, el paciente no tiene alergia de la proteína de la leche de vaca y no es necesario que continúe. Esto es para evitar dietas innecesarias que muchas veces van a generar déficit, sobre todo de calcio. Como decíamos, estamos restringiendo también otros sustancias que contienen la leche materna, entonces es importante no estar restringiendo innecesariamente, ya sea en la dieta materna o en la dieta del lácteo.
Bien, y decíamos entonces, en las IgE mediadas teníamos dos test diagnósticos que se los nombro solo a modo informativo, que son el prick test, que son pruebas que se hacen sobre la piel y que tienen un valor predictivo negativo muy alto, del 95%, es decir, que si el test da negativo, descarta que sea una IgE mediada. ¿Mm? Entonces, hicimos el diagnóstico, ahora lo que tenemos que hacer es el tratamiento. ¿Mm? Entonces, ¿cómo es el tratamiento? Es con dieta de eliminación. Esto va a ser tanto a la leche como a sus derivados, ¿sí? Yogur, queso, crema, manteca, queso crema. ¿Mm? Al estar restringiendo, en el caso de pecho materno, la ingesta de lácteos en la madre, podemos comprometer su ingesta de vitamina D y calcio. Entonces se recomienda suplementar con calcio y vitamina D a la madre. 1 gramo de calcio y 400 unidades de vitamina D por día. Y generalmente en fórmulas ya viene incorporado el calcio y la vitamina D, por lo tanto, si el lactante se alimenta con fórmula, no es necesario estar agregándole adicionalmente. Si el bebé está realizando la dieta de exclusión de la proteína de leche de vaca y cumple, digamos, la edad para iniciar la alimentación complementaria, puede iniciar al mismo tiempo, es decir, a los 6 meses normalmente, puede iniciar con la alimentación complementaria y la indicación es la misma. Puede consumir todos los alimentos excepto leche y derivados, pero sí puede consumir otros potenciales alergénicos. Puede consumir huevo, puede consumir trigo, puede consumir pescado, puede consumir maní, con eso no hay problema. ¿Mm? No se ha observado beneficio al retrasar la alimentación, como decíamos recién, la introducción de alimentos considerados alergénicos. No se deben modificar las recomendaciones vacunales, esto es importante, siempre el beneficio de las vacunas es mayor que el riesgo. Sí, obviamente uno le indica que se lo aplique en un lugar donde se pueda, en el caso de que haya una urgencia o que el paciente tenga una reacción anafiláctica, que se pueda responder ante esa urgencia. ¿Mm? Y con respecto a la carne, el 85% de los pacientes tienen buena tolerancia a las proteínas de la carne de vaca, por lo cual no es necesario excluir su consumo. Entonces decíamos, el tratamiento de la proteína de leche de vaca, en el caso de que el paciente se alimente con lactancia materna, va a ser retirar la proteína de la leche de vaca de la madre, y en el caso de que sea lactancia artificial, con fórmulas hidrolizadas, ahora vamos a ver cuál vamos a elegir, pero van a ser hidrolizados extensos o de aminoácidos. En otros países existen como fórmulas alternativas los hidrolizados de arroz y las fórmulas de soja, que también existen acá en nuestro país, pero que vamos a ver que las vamos a recomendar recién a partir de los 6 meses. ¿Y cuáles son tratamientos no adecuados para la proteína de leche de vaca? Las fórmulas parcialmente hidrolizadas, ¿sí? Como pueden ser las HA o Casmil, las bebidas vegetales o las leches de otros mamíferos, ¿sí? Esto es porque tiene, ya sea la leche de cabra, de oveja, tienen reacciones cruzadas con la proteína de la leche de vaca. ¿Mm? ¿Por qué no a las leches vegetales? Vamos a nombrar a la leche de soja, pero también hoy en día hay bastante disponibilidad de la leche de avena, de almendras, de nueces. Tengamos en cuenta que no, en el caso de la soja no se recomienda en menores de 6 meses. Es una proteína con alto peso molecular, tiene potencial también antigénico, decíamos que era uno de los grandes 8, y además tiene fitatos que contienen estrógenos, entonces no se recomienda dar antes de los 6 meses. Tengamos en cuenta que las leches vegetales no son, o sea, son mal llamadas leches, no son leches porque no cumplen con las características nutricionales, no tienen buen aporte de calcio ni de vitamina D. Sí se puede decirle a la madre que lo consuma, pero como otro alimento, digamos, pero no como leche ni como sustituto lácteo, ¿sí? ¿Qué dieta le vamos a decir a la mamá que haga? Entonces decíamos, le vamos a decir que excluya la proteína de la leche de vaca, ya sea en forma de lácteo o en forma de derivados. Hoy en día, en la Argentina, existe la ley de declaración de alérgenos que se realizó en 2017, en donde se aclara que en todo alimento que el paciente consuma debe aclarar cuáles son los alérgenos, ¿sí? ¿Cómo deben estar indicados en el rótulo? Deben estar luego de la lista de ingredientes, ¿sí? En mayúscula, en negrita, en un color que contraste con el fondo, en un tamaño adecuado para su lectura y en un lugar visible. Y ahí se deben declarar todos estos alérgenos que tenemos acá, que nombramos que son principalmente los grandes 8. En el caso de la leche va a decir contiene leche o contiene derivados de la leche, que son las proteínas, entonces decíamos proteínas del suero, la caseína, el caseinato, lactoglobulina o lactoalbúmina o lactosa. En realidad sabemos que la lactosa, como hablamos ya, es un hidrato de carbono y no una proteína, pero uno no puede asegurar que en su producción
se separe la lactosa de la proteína, entonces siempre que contiene lactosa se aclara que puede contener proteína de leche de vaca. Y también se deben aclarar frases de advertencia. ¿Qué es esto? La contaminación cruzada. Si en el lugar donde se produce puede haber riesgo de que proteínas de leche de vaca contaminen un producto que no contiene leche o derivados en sus ingredientes, también se debe aclarar que en esa fábrica se produce. Eso se llama contaminación cruzada. Bueno, eso para la madre que da pecho materno. En el caso de que el niño se alimente con fórmula, vamos a tener en cuenta que la alergenicidad de la proteína va a depender del peso molecular, de la secuencia de aminoácidos y de la configuración que adquiere en el espacio. Entonces, para disminuir la alergenicidad de una proteína debemos disminuir el peso molecular, calentarla de manera de que pierda su conformación y entonces eso la hace menos antigénica, y al ultrafiltrarla se pierden algunos aminoácidos que también le generan más alergenicidad. Tengan en cuenta que al modificar estos aminoácidos también modifica el gusto y por eso algunas de estas fórmulas suelen ser con menor palatabilidad para los pacientes. Entonces, dentro de las fórmulas hipoalergénicas, ¿sí?, tenemos los hidrolizados parciales, los hidrolizados extensos y las fórmulas con aminoácidos. Y fíjense en el gráfico de acá arriba cómo es la proteína intacta y a medida que uno la va hidrolizando, ¿sí?, cómo va modificándose su conformación en el espacio, los aminoácidos que tiene, ¿sí?, y al ser más pequeña, menos antígena, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son adecuadas para la alergia a la proteína de leche de vaca? Las extensamente hidrolizadas y las de aminoácidos. Esto es así porque las extensamente hidrolizadas son toleradas entre el 95 al 97% de los pacientes, son aquellas que contienen un peso molecular menor a 3000 Dalton y son la primera línea de tratamiento en los niños con APLB no IgE mediada. En cambio, las de aminoácidos son libres de péptidos, contienen mezclas de aminoácidos esenciales y no esenciales, y las vamos a elegir cuando el paciente presenta alergias alimentarias múltiples, no responde a las fórmulas hidrolizadas extensas o presenta formas muy graves o IgM. Los hidrolizados parciales, decíamos entonces, no cumplen requisitos para participar del tratamiento de la APLB, sí están indicadas para la prevención en niños que no pueden ser alimentados con pecho materno y tienen alto riesgo de alergia. Por ejemplo, si tienen un hermano con una alergia a la proteína de leche de vaca, IgE mediada o grave, y la mamá alimenta a este nuevo niño con fórmula, se le puede sugerir que en vez de una fórmula con la proteína intacta, le dé una hidrolizada parcial. Y la hidrolizada parcial son aquellas que tienen un peso molecular menor a 5000 Dalton, que decíamos entonces que no cumple con los requisitos de ser una fórmula para alergia a la proteína de leche. Bueno, un poco para nombrarles las marcas que están disponibles hoy en día en el mercado en la Argentina, ¿sí? Tenemos la Nutramigen LGG, es una fórmula deslactosada, hidrolizada extensa, con probióticos. La Alfaré, que es la de Nestlé, que también es un hidrolizado extenso, contiene probióticos, y la Nutrilon, que tenemos la Pepti Junior y la Pepti Senior. La Pepti Junior es deslactosada y con hidrolizado extenso, y la Pepti Senior tiene lactosa y es con probióticos. Y dentro de las fórmulas de aminoácidos tenemos la Neocate, que tenemos la Gold, que es una fórmula de aminoácidos, y la Cineo, que es una fórmula de aminoácidos con probiótico, y son las dos deslactosadas, y la Junior, que es para mayores de 1 año. Y después tenemos de ViLife, Aminomed y Free Milk, y de Nestlé la Alfamic. Tengamos en cuenta que va a ser importante, ¿sí?, establecer bien cuál va a ser el tiempo de la dieta de exclusión. Son dietas, como decíamos, generalmente los pacientes a la medida que van creciendo van generando tolerancia y por ende no son dietas eternas y uno debe establecer cuál es el tiempo en el que el paciente generó tolerancia y ya puede reincorporar nuevamente esa proteína. La valoración en la persistencia o resolución puede establecerse solo mediante la reintroducción controlada del antígeno, de la proteína, y la decisión sobre cuál es el momento adecuado para llevarla a cabo debe tener en cuenta las características y la gravedad del caso. Entonces, en formas leves de alergia a la proteína de leche de vaca, generalmente esperamos 3 a 6 meses de que inició la dieta, una vez que estuvo confirmada la alergia, o hasta que el paciente cumple 1 año, depende de cuál ocurra primero, y en las formas más graves, generalmente ya sí esperamos 1 año. Si el paciente vuelve a desarrollar síntomas cuando
se reintrodujo la proteína de la leche de vaca, le decimos que vuelva a hacer la dieta y que en 3 a 6 meses volveremos a probar si adquirió tolerancia. En las IgE mediadas vamos a volver a repetir previo a reintroducir la proteína, el prick test o el laboratorio, eso ya se va a encargar el alergista, ¿sí? Y generalmente le vamos a sugerir que lo hagan en un medio hospitalario, sobre todo por el riesgo de anafilaxia o de reacciones graves. ¿Cómo le vamos a decir a esa mamá que haga la prueba de tolerancia? Bueno, generalmente lo vamos a decir, decíamos entonces, lo vamos a hacer en forma progresiva y lenta. La primera semana le vamos a decir que introduzca productos horneados, que tengan trazas o pequeñas porciones de leche de vaca. Generalmente les decimos que consuman, pueden ser caseras o pueden ser compradas, depende de los hábitos culturales de la familia, ¿no? Pero pueden ser galletitas, un bizcochuelo, una magdalena, una torta o pan que contenga leche en su interior. Si con eso tolera bien, ya la segunda semana le vamos a decir que incorpore derivados. Puede ser yogur, puede ser queso crema, crema, dulce de leche, ¿sí? Cualquier derivado que consuma. Y finalmente, si toleró bien, ya la última semana le vamos a decir que incorpore leche en forma progresiva. O sea, que vayan mezclando, ¿sí? Ya sea la leche que estaba tomando, si era de fórmula, que vaya mezclando progresivamente con la cantidad de leche que tomaba, o si solo tomaba pecho materno, que la mamá vaya introduciendo en forma progresiva la cantidad de leche que toma. Siempre le decimos que lo haga despacio, que empiece con menores cantidades y vaya aumentando la cantidad de proteína que va tomando a lo largo del año. Bueno, y con esto terminamos. Acá les dejo un poco la bibliografía. La más importante en cuanto a la Argentina, tenemos la SAP, la publicación de 2009, pero también hay algunas publicaciones buenas españolas, ¿sí? Así que eso se los dejo como bibliografía en castellano. Y mis mails, por cualquier consulta, estoy abierta. Así que les mando saludos y muchas gracias.